Es común imaginar que cuando la inteligencia artificial finalmente alcance su madurez completa, va a superar sus primeras pruebas en el mundo real con una facilidad asombrosa, ¿no? Claro, esa es la expectativa que todos tienen. Pero, o sea, al observar nuestra inmersión en los datos de hoy, la realidad nos golpea con un dato casi cómico. Sí, y sé exactamente a qué dato te refieres. Que es increíble. Cuando la gigantesca cadena Walmart intentó que un sistema basado en ChatGPT cobrara los carritos de compras, la tasa de conversión fue 3 veces peor que la de su página web tradicional. 3 veces peor. Es una locura. Hoy estamos analizando una montaña de reportes, debates acalorados en Hacker News y artículos del Wall Street Journal, todos del 23 de marzo de 2026. Y la imagen que pintan es bastante reveladora, digamos. Totalmente. Lo que nos dicen es que la supuesta singularidad tecnológica está literalmente tropezando con sus propios pies. Es un punto de partida fundamental para nuestra sesión de hoy. Tenemos esta visión cinematográfica del futuro impecable, pero la radiografía actual muestra, no sé, el motor de un avión enorme siendo ensamblado en pleno vuelo. Y con piezas cayéndose, por lo visto. Exacto. Los documentos de hoy revelan una fricción masiva entre lo que la tecnología puede hacer en un entorno de laboratorio controlado y lo que ocurre cuando choca con la impredecible y desordenada realidad comercial. Y bueno, nuestra misión de hoy es justamente esa. Queremos separar todo este ruido mediático del impacto real. Que hace mucha falta. Sí, queremos entender la mecánica detrás de estos fracasos comerciales, analizar cómo la infraestructura física y el hardware están al borde del colapso. Que es un tema crítico que vamos a tocar. Totalmente, intentando sostener este nivel de cómputo claro. Y finalmente, queremos examinar la reorganización del poder geopolítico global que se está gestando ahí en silencio. Bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y me gustaría comenzar con una reflexión que dominaba los foros de Reddit en nuestras fuentes de hoy. Ah, el hilo sobre la singularidad. Ese mero. Alguien planteaba que quizás ya cruzamos la línea de la singularidad, o sea, ese punto de no retorno tecnológico, pero es tan mundana y defectuosa que la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta. Es una observación muy astuta, la verdad, porque define perfectamente la fase de desilusión práctica que atraviesa la industria en este momento. ¿Desilusión práctica? Me gusta ese término. O sea, técnicamente hablando, integrar un modelo de lenguaje avanzado para procesar un pago es un logro de ingeniería tremendo. Seguro, no es nada fácil a nivel código. Exacto. El problema es el diseño humano. Un usuario que entra a comprar algo rápido no quiere tener una conversación filosófica ni interactuar con un agente dinámico súper inteligente. Claro. No quieres hablar con el cajero sobre el sentido de la vida. Tal cual. Solo quiere presionar un botón y que se cobre el producto, punto. Para visualizar esto para quienes nos escuchan, es como si, no sé, como si una empresa decidiera comprar un auto de Fórmula 1. Ajá. Una máquina de precisión absoluta, costosísima, pero lo usara exclusivamente para ir a comprar pan a la esquina. Y claro, se tranca. Exacto. Como no está diseñado para ir a 10 kilómetros por hora parando en cada semáforo, el motor simplemente se apaga a mitad de camino. Es una gran analogía. La fricción aumenta en lugar de disminuir. Y lo peor es que esto no se limita a clientes confundidos en un supermercado. Los datos que tenemos muestran que la infraestructura fundamental detrás del desarrollo de software también está cediendo. Sí, eso es preocupante. Hay un reporte, por ejemplo, sobre GitHub. La plataforma central para programadores a nivel mundial está luchando por mantener una disponibilidad de apenas 3 nueves. ¿3 nueves? O sea, el 99.9%. Exacto, un 99.9% de tiempo en línea. Y para quienes no están familiarizados con los estándares de infraestructura empresarial, un 99.9% puede sonar a una calificación excelente en un examen de la escuela. Claro, un casi 100. Suena súper bien. Sí, pero en servirones de misión crítica, ese porcentaje significa casi 9 horas de caída al año. 9 horas completas. Así es. Y en la era de la IA, donde miles de herramientas autónomas dependen de que ese código esté disponible cada milisegundo, 9 horas de inactividad es un colapso sistémico absoluto. Wow. La infraestructura heredada, la que ya teníamos, simplemente no fue construida para el volumen absurdo de peticiones que generan estas herramientas automatizadas. Lo cual genera una paradoja muy interesante en el mercado actual. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado vemos un hilo en Reddit lleno de empresarios genuinamente desesperados preguntando ¿dónde están los clientes que realmente pagan por chatbots hoy en día? Ah, sí, buscando un retorno de inversión. Exacto, un ROI que parece un espejismo total.
Pero del otro lado de la moneda encontramos casos absurdamente triviales de adopción. Uy, sí, leí esa parte de las fuentes. Un artículo del blog Dynamite detalla cómo un usuario está empleando modelos de lenguaje grande, o sea, LLMs, simplemente para decidir qué café tomar en la mañana. Es un desperdicio de recursos fascinante. Totalmente. Se está utilizando una cantidad industrial de poder de procesamiento matemático para predecir si hoy toca un espresso o un latte. Y además de esos casos extremos, hay un análisis muy sobrio en nuestros datos de un profesional creativo que documentó 6 meses enteros usando herramientas de generación de video con IA. Ajá. ¿Y qué dice ese reporte? Su conclusión es genial porque elimina todo el humo publicitario. Detalla exactamente qué tareas minúsculas le ahorraron algo de tiempo y cuáles francamente resultaron ser una pérdida total de energía y recursos. O sea, la singularidad actual es literalmente esto. ¿Sí? Carritos de compras abandonados, caídas de servidores masivos y predicciones de café. Exactamente. Todo coexistiendo con herramientas que apenas, y subrayo, apenas, empiezan a ser útiles en flujos de trabajo muy, muy de nicho. Pero, a ver, hay que hacer una pausa aquí, Dime. porque la narrativa da un giro radical en los reportes técnicos. Si las implementaciones comerciales están fallando de manera tan evidente, es lógico que la audiencia se pregunte por qué sigue toda esta fiebre, ¿no? Es la pregunta obligada. Y la respuesta es que la investigación pura en autonomía de la IA está avanzando a una velocidad verdaderamente aterradora. Completamente de acuerdo. O sea, las fallas de hoy en el comercio minorista están ocultando el hecho de que las máquinas están empezando a orquestar el trabajo por sí mismas a puertas cerradas. Sí, y si analizamos el reporte sobre el agente autónomo de investigación creado por Andrei Karpathy, la escala de ese salto técnico es innegable. Ese caso me dejó helado. Es que piénsalo, este agente ejecutó 700 experimentos de investigación complejos en solo 2 días. 700. 700. Y no estamos hablando de generar un textito básico, sino de plantear hipótesis completas, escribir el código necesario, ejecutarlo, analizar los errores que salieron y volver a iterar. Todo eso por sí solo. 700 veces en un fin de semana. Y lo que asusta no es solo esa velocidad inhumana, sino la simplificación extrema de la arquitectura que hay detrás de esto. Ah, claro, el proyecto de GitHub. Sí, las fuentes mencionan un proyecto llamado Agent Kernel. Logra mantener la memoria y el contexto de estos agentes usando tan solo 3 archivos de texto en formato Markdown. Es una elegancia técnica tremenda. Pero espera, detengámonos ahí para explicar esto bien. Para quienes no construyen software todos los días, ¿por qué es tan revolucionario guardar la memoria de una inteligencia artificial en 3 simples archivos de texto? Lo fascinante aquí es el contraste con cómo se hacían las cosas hace, no sé, apenas un año. Ajá. Tradicionalmente, para que una IA recordara interacciones pasadas o mantuviera el contexto larguísimo de un proyecto complejo, los ingenieros tenían que construir unas bases de datos vectoriales gigantescas. Que me imagino no son nada sencillas de manejar. Para nada. Era una arquitectura súper pesada, costosa y muy difícil de mover de un lado a otro. Ya veo. Entonces, al reducir todo ese estado, o sea, toda la memoria de la gente, a 3 archivos de texto plano, se logra una portabilidad absoluta. ¡Wow! Para ponerlo en perspectiva, es la diferencia entre necesitar un edificio entero lleno de archiveros para recordar algo Ajá. y simplemente llevar una libreta de notas pequeña en el bolsillo. Qué buena comparación. El agente ahora puede pausarse, copiarse y reanudarse en cualquier otro servidor, casi sin consumir recursos de inicio. ¿Y esa eficiencia brutal está permitiendo usos que antes parecían pura ciencia ficción? Sí, los casos de uso están explotando. Vemos en los datos a desarrolladores enseñándole a modelos como Claude a hacer el control de calidad, el famoso QA, de una aplicación móvil completa sin intervención humana. Es increíble. O un proyecto llamado Revise, un nuevo editor de documentos impulsado enteramente por agentes que corrigen y estructuran la información en segundo plano. Todo esto mientras tú escribes. Pero, honestamente, tengo que cuestionar la viabilidad humana en todo esto. A ver, ¿por qué? Suena impecable en la teoría del código y la eficiencia, sí, pero si un agente tan ligero puede hacer 700 experimentos complejos y realizar pruebas de calidad de software por su cuenta, Sí.
¿Cómo se supone que un joven profesional defienda su carrera hoy? Los reportes indican que muchos trabajadores intentan crear perfiles que sean a prueba de IA. El famoso concepto de AI proof. Exacto. Pero francamente, viendo estos números, parece una táctica desesperada para tapar el sol con un dedo. Y es que en gran medida lo es. Estoy segura de que nadie tiene la certeza absoluta de qué habilidades serán verdaderamente inmunes a esto. Nadie. El mercado laboral está pasando rápidamente de valorar a quienes hacen la tarea a quienes auditan a las máquinas que hacen la tarea. De ejecutores a supervisores. Exactamente. Sin embargo, hay una táctica de supervivencia técnica que me pareció brillante en las fuentes. Cuéntame. Los datos revelan que los desarrolladores están estructurando sus proyectos de código abierto de manera explícita para atraer a los bots de IA. O sea, los están llamando a propósito. Sí, han entendido que si un agente autónomo no puede leer, entender e integrar su código fácilmente, el proyecto simplemente queda invisible en este nuevo ecosistema. ¡Wow! Ya no programan para consumo humano. Para nada. Programan para que las máquinas y los enjambres de algoritmos los consuman. Es un cambio de audiencia brutal. Totalmente. Y creo que esto explica perfectamente ese sentimiento de luto digital, diría yo, que apareció en un post de Reddit muy votado en nuestras fuentes de hoy. Ah, ¿la nostalgia por el Internet humano? Exactamente. La comunidad ahí se tomaba un momento para apreciar el Internet actual, valorando que todavía hay foros y subreddits llenos de contenido verdaderamente humano. Es una nostalgia palpable, sí. Se siente el miedo de que el mundo digital está a punto de ser inundado, pero así, sepultado por contenido sintético. Es un punto de inflexión cultural innegable. Pero hay un límite físico ineludible para toda esta automatización desmedida. El hardware. Exacto. Si millones de estos pequeños agentes comienzan a ejecutar 700 experimentos por fin de semana en todas las industrias posibles, la red eléctrica mundial y la infraestructura de servidores simplemente colapsarían, no aguantan. Literalmente se derreterían los cables. Así es. La carga computacional exige soluciones inmediatas y esto es precisamente lo que está provocando la actual crisis y la evolución tan acelerada que vemos en el hardware. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, la capa física del problema. Porque existe una desconexión enorme entre la ambición de este software autónomo y la realidad del hardware que lo soporta. Nuestras fuentes muestran que el mercado de acceso a tarjetas gráficas en la nube, el GPU serverless, se está fragmentando hasta el punto de la confusión total. Ya nadie sabe qué ofrece cada plataforma. Hay demasiado ruido ahí. Pero peor aún, hay un déficit de conocimiento estructural gravísimo. Un ingeniero veterano expresaba su terror en los foros, al ver que los nuevos expertos en IA ignoran conceptos fundamentales de ingeniería de datos. Como ElastiQ u OpenSearch, ¿no? Exactamente. Ni siquiera saben qué son. Y ese es un vacío crítico de conocimiento. O sea, modelos como ChatGPT no saben inherentemente lo que hay en los documentos privados de una empresa. No tienen esa información precargada. Claro, no nacen sabiendo tu contabilidad. Para que la IA responda a preguntas sobre datos internos, necesita un motor de búsqueda que encuentre la información correcta primero. Herramientas como Elastic u OpenSearch actúan como los bibliotecarios del sistema. ¿Son los que van a las estanterías por los datos? Exacto. Si los nuevos ingenieros construyen sistemas de IA sin implementar primero a los bibliotecarios, la IA se queda a oscuras. La IA simplemente busca a ciegas o, peor aún, alucina respuestas inventadas. Están intentando construir el techo del rascacielos sin poner los cimientos de la base de datos. ¡Qué peligro! Y por eso vemos en las noticias de hoy a instituciones del calibre del MIT teniendo que lanzar cursos urgentes para volver a las bases. Tienen que reeducar a la industria. Sí, y también hablan de conceptos matemáticos muy avanzados como el flow matching. Que es súper prometedor. Sí, según entiendo, es una técnica que busca hacer el entrenamiento de generación de datos muchísimo más eficiente y directo que los modelos anteriores. Así es, y también impulsan el diseño conjunto de software y hardware. Porque la eficiencia se ha vuelto literalmente una cuestión de supervivencia. Totalmente. Y esto nos lleva a la joya absoluta de la corona en nuestros datos técnicos de hoy. Ah, el chip fotónico. El diseño de un nuevo chip fotónico específicamente creado para algo llamado selección de bloques de caché KV. Y mira,
Los números reportados son absurdos. Son difíciles de creer, la verdad. Dicen que es 944 veces más rápido y usa 18,000 veces menos energía que un escaneo con una tarjeta gráfica tradicional. O sea, cambia las reglas del juego por completo. Pero para dimensionar la importancia de ese avance, creo que hay que explicar qué es el dichoso caché KV. Adelante, ilumínanos. Cuando un modelo de IA genera una respuesta larga, necesita recordar constantemente las palabras que acaba de escribir y el contexto inicial de lo que le pediste. Su memoria a corto plazo, digamos. Exactamente. Esa memoria a corto plazo es el caché KB. Y en la arquitectura tradicional, escanear esa memoria implica mover electrones a través de circuitos de silicio constantemente. Lo cual me imagino que no es muy óptimo. Es lentísimo y genera un calor masivo a nivel físico. Para visualizar esto, es como si el hardware tradicional intentara iluminar una ciudad entera encendiendo y apagando millones de velas, ¿no? Es una buena imagen. Requiere un espacio inmenso, genera un calor insoportable en los centros de datos y el costo logístico de mantener todo eso es ruinoso. Sí, es insostenible a largo plazo. Entonces, lo que hace este chip fotónico es reemplazar la electricidad con luz. Usan fotones. Es el equivalente a inventar repentinamente la bombilla LED después de siglos de usar velas. Sí, tal cual. Al usar fotones en lugar de electrones para acceder a esa memoria a corto plazo, el cuello de botella físico del consumo eléctrico simplemente desaparece. Es una analogía muy precisa. Y este avance tecnológico es exactamente lo que explica los movimientos corporativos más agresivos que vemos hoy en las noticias. ¿O te refieres a lo de Elon Musk? Sí. El reporte sobre Elon Musk revelando que SpaceX y Tesla comenzarán a fabricar sus propios chips de IA cobra total sentido bajo esta luz. Claro, ya no quieren depender de nadie. Exacto. La dependencia de proveedores externos para acceder a este nivel de innovación física se ha convertido en una vulnerabilidad inaceptable para estas megacorporaciones. El silicio tradicional ya no es suficiente. Ya no. Lo cual sirve como un puente perfecto hacia la reconfiguración del poder a nivel macro, porque quien controle las fundiciones de estos chips de nueva generación y los repositorios masivos de datos básicamente dicta las reglas del juego global. Sin duda. Y los movimientos de este 23 de marzo de 2026 muestran un tablero de ajedrez completamente alterado. Y ojo, es crucial mantener la estricta objetividad aquí y limitarnos a lo que dicen los reportes del mercado. Claro, atenernos a los datos. Por un lado, vemos que Cursor, que es una herramienta líder de programación, admite que su nuevo modelo está construido sobre Kimi. Que es desarrollado por la empresa china Moonshot AI. Exactamente. De hecho, declaran abiertamente que Kimi K2.5 es el mejor modelo de código abierto disponible actualmente. Si conectamos esto con el panorama general, la dinámica del mercado está sufriendo una inversión fascinante. ¿Cómo así? Durante años, la narrativa dominante fue que el desarrollo de modelos de lenguaje estaba monopolizado por entidades occidentales muy cerradas. Sí, las grandes corporaciones de siempre. Pero la comunidad de código abierto ha democratizado el acceso a los cimientos matemáticos de la IA. Y esto explica el siguiente reporte increíble de nuestra pila de hoy. El caso de Xiaomi. Xiaomi, la compañía que todo el mundo conoce por fabricar teléfonos móviles y aspiradoras. Electrodomésticos en general. Exacto. Ahora poseen el modelo MIMO V2 Pro, que según los benchmarks ya es el número 3 a nivel mundial en tareas de agentes autónomos. Es una locura. Están compitiendo directamente con empresas dedicadas exclusivamente a la IA pura, como Anthropic. Pero a ver, es fácil preguntarse cómo es posible que una empresa de hardware de consumo le gane en software a los laboratorios más especializados y millonarios del mundo. La respuesta es una sola palabra: optimización. Ajá. Al ser un gigante del hardware, empresas como Xiaomi pueden tomar estos modelos fundacionales de código abierto de los que hablamos y optimizarlos milimétricamente para que funcionen con la máxima eficiencia en sus propios dispositivos. Hacen el traje a la medida. Exacto. La ventaja ya no está solo en crear el cerebro más grande en la nube, sino en quién puede hacerlo funcionar de manera más barata y rápida en el mundo real, en el dispositivo del usuario. Es una diversificación tecnológica radical, definitivamente. Totalmente. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la escala de integración toma un rumbo distinto, pero de igual magnitud. Sí, el tema gubernamental. Nuestras fuentes incluyen un memorando revelador detallando que el Pentágono adoptará la inteligencia artificial de Palantir como un sistema militar central. Es un paso gigantesco.
Esto representa el momento exacto en que estas arquitecturas de procesamiento de datos pasan de ser simples herramientas comerciales a convertirse formalmente en la columna vertebral de la infraestructura de defensa a nivel estatal. Y a la par de esos movimientos de defensa, tenemos el aspecto financiero puro, que la verdad maneja unas cifras que marean a cualquiera. Uf, los números de OpenAI. Sí, hay un reporte indicando que OpenAI está ofreciendo a firmas de capital privado un retorno mínimo garantizado del 17.5%. ¿Un retorno garantizado en tecnología? Eso es rarísimo. Muy raro. Y junto con eso ofrecen acceso anticipado a tecnología y modelos no publicados aún. Además de que surgen otras iniciativas para captar talento, como la competición de proteómica, el AI Proteomics Competition 2026, que anda ofreciendo premios de miles de dólares y valiosos recursos computacionales. Todos buscando cerebros y dinero. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué una empresa de tecnología punta y supuestamente exitosa como OpenAI necesita garantizar un 17.5% de retorno? Es una excelente pregunta. Es una señal de que esta supuesta burbuja de la IA necesita dinero urgente para comprar esos carísimos chips fotónicos de los que hablábamos antes. Yo lo veo como un mecanismo de supervivencia financiera a escala industrial. A ver, explícame eso. Mira, el capital de riesgo tradicional, ese que invierte millones esperando que una de cada 10 startups tenga éxito, Ya no es suficiente para esta industria. se quedaron cortos. Cortísimos. Entrenar la próxima generación de modelos y construir esos inmensos centros de datos con los chips fotónicos cuesta decenas de miles de millones de dólares. Es presupuesto de país, casi. Exacto. Y ese 17.5% garantizado es un número muy específico. Es el lenguaje financiero diseñado para seducir al capital privado institucional. Ah, como los fondos de pensiones. Sí, los fondos de pensiones y los fondos soberanos de las naciones. Esto nos indica claramente que la IA ya no se considera una startup arriesgada. Ha mutado. Ha mutado hacia el sector de la infraestructura pública masiva. Ahora opera económicamente como si fuera la construcción de redes ferroviarias o plantas nucleares en el siglo pasado. Wow. Bueno, hemos abarcado un terreno inmenso hoy. Sí, ha sido un recorrido intenso. Iniciamos con carritos de compras estancados por la ineficiencia de un chat en Walmart. Ajá. Analizamos la inminente inundación de agentes autónomos que escriben su propia memoria en 3 tristes archivos de texto plano. Increíble eso. Vimos cómo la luz, literalmente, los fotones, están reemplazando la electricidad en el hardware para evitar un colapso energético mundial. La revolución fotónica. Y terminamos observando cómo el dinero de las pensiones globales y los jugosos contratos de defensa están cimentando el futuro comercial de la industria. Es una evolución estructural masiva en todos los frentes. Sí lo es. Pero, curiosamente, el elemento más provocador de nuestra revisión de hoy proviene de los márgenes. ¿De los márgenes? Sí, de esos rincones donde los ingenieros reflexionan sobre la naturaleza misma de lo que están construyendo. Oh, ya veo. En medio de los contratos multimillonarios y las carreras de hardware, hay resistencias muy claras. Vemos proyectos como Graphene OS manteniéndose súper firmes en ofrecer privacidad absoluta, resistiéndose por completo a alimentar esta maquinaria extractiva de datos. E incluso hay espacio en nuestras fuentes para proyectos que rozan lo surrealista, diría yo. Ah, los robots. Sí. Una empresa llamada Ahead From mostró avances en rostros robóticos físicos con expresiones súper complejas. E irónicamente, la prensa de TechCrunch se pregunta, casi en tono de broma, si alguien está dispuesto a construir muñecos de nieve robóticos con esa tecnología. Es muy bizarro. Mientras el capital global reorganiza el mundo a nivel macro, hay programadores en sus laboratorios jugando a ser creadores de formas de vida bastante peculiares. Y esto nos lleva al último punto. Un debate profundamente filosófico que surgió en Reddit y que para mí encapsula perfectamente la rareza de este momento histórico que estamos analizando. Adelante, soy todo oídos. Los usuarios discutían la extraña e inquietante similitud entre cómo piensa o procesa un modelo de lenguaje grande y cómo opera el cerebro humano cuando padece el síndrome de desconexión callosa. El llamado cerebro dividido. Exactamente. Y para contextualizar un poco a la audiencia, el cuerpo calloso es ese puente vital de fibras nerviosas que conecta el hemisferio izquierdo con el derecho a nuestra cabeza.
¿Y qué ocurre exactamente cuando ese puente se rompe en un cerebro humano? Porque la conexión que hace ese post de Reddit con la inteligencia artificial es verdaderamente reveladora. Mira, cuando ese puente se corta médicamente, una parte del cerebro, que generalmente es el hemisferio derecho, puede procesar una orden y ejecutar una acción física. Como, no sé, levantar un vaso de agua. Exacto. Pero el hemisferio izquierdo, que es el que controla el lenguaje y el habla, no tiene acceso a la razón por la cual la otra mitad realizó esa acción. Está desconectado. Sí. Pero lo asombroso de la neurología es que el hemisferio izquierdo no admite su ignorancia. No dice, no sé por qué levanté el vaso. ¿Ah, no? No. En su lugar inventa instantáneamente una narrativa lógica, pero completamente falsa para justificar la acción. Hace coincidir patrones para construir una realidad que suene plausible en el momento. O sea, es una racionalización a posteriori pura. Tal cual. Y la similitud con la IA es innegable. Cuando un modelo de IA produce lo que en la industria llamamos una alucinación, Sí. no está mintiendo con malicia. No tiene intenciones oscuras. Simplemente está prediciendo la siguiente secuencia lógica de palabras basada en sus inmensos datos de entrenamiento, sin poseer un razonamiento subyacente que valide si el concepto es real en el mundo físico. Exactamente. Carece totalmente de ese puente cognitivo que conecta la generación de un lenguaje fluido con la comprensión verdadera de la realidad. Esto plantea una pregunta importante, y es quizá la reflexión más profunda que nos dejan los datos de hoy. A ver. Si asumimos que la singularidad tecnológica ya está operando entre nosotros. Ajá, como decíamos al principio. Sí, manifestándose en estas fallas comerciales ridículas, en esta hiperproductividad técnica y en estos monopolios geopolíticos. Y resulta que las mentes artificiales que impulsan todo esto imitan el comportamiento de un cerebro humano severamente fragmentado. Entonces, el desafío real de esta generación no es solo lograr que el bendito sistema de pagos de Walmart funcione sin trabas. No, para nada. Y ni siquiera es inventar procesadores fotónicos 1000 veces más rápidos. Tampoco. El verdadero dilema humano es entender cómo coexistir e interactuar con una inteligencia colosal que procesa nuestro mundo como si fuera el reflejo de un espejo roto de nuestra propia cognición. Así es. Diferenciar entre el dominio estadístico de los patrones y el razonamiento verdadero va a ser vital para nuestro futuro. Es una perspectiva que cambia por completo cómo vemos estas herramientas que usamos a diario. Totalmente. Una idea perfecta y un poco inquietante para procesar con calma el resto del día. Sin duda. Para quienes nos escuchan, antes de que se desconecten para digerir esta inmensa cantidad de información técnica y filosófica, por favor, recuerden suscribirse en su plataforma de preferencia. Sí, no lo olviden. Su apoyo es lo que nos permite seguir desentrañando estos complejos laberintos técnicos semana a semana. Ha sido fascinante explorar estos datos. Nos vemos en la próxima. Nos encontramos en nuestro próximo análisis profundo para seguir desempacando el futuro juntos.